Es un placer siempre presentar a Victoria Escandell. Le agradecemos mucho que haya aceptado colaborar en este GROC. Para quien no la conozcáis, que supongo que habrá una o ninguna persona, Victoria Escandell es catedrática de Lingüística General en la Universidad Complutense de Madrid. Se ha ocupado de las relaciones entre gramática, semántica y pragmática. Su trayectoria como investigadora es asombrosa y también ha escrito y coordinado algunos de los manuales que usamos en las universidades para impartir todas las asignaturas, lingüística, semántica, pragmática. Y bueno, lo que es también sorprendente es que además de toda esta trayectoria investigadora ya se ha preocupado por la enseñanza de la lengua en secundaria, es colaboradora de GROC, escribió junto con Manuel Leonet y Cristina Sánchez hace unos años un manual de bachillerato espléndido en Santillana y bueno, como os quedaréis con ganas de escucharla más, yo recomiendo la charla que dio este mismo año en Zaragoza Lingüística titulada Gramática y Significado, que es magnífica y tiene un montón de ideas. Y bueno, para los que tenéis la suerte de escucharla por primera vez, pues vamos a darle la palabra y los que ya la hemos escuchado, pues disfrutaremos de lo que diga. La charla es tejer y reciclar párrafos y bueno, es todo tuyo, Vicky. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar, por la presentación y muchísimas gracias a las organizadoras de todo este evento pues, por contar conmigo. De verdad que me encanta poder tener este contacto, digamos, un poco más directo y un poco más personal, aunque sea en este caso a través de los medios, con toda la gente que estáis así un poco más a pie de obra y que sois los responsables de que los chicos tengan una buena formación lingüística. Y en ese sentido, toda la iniciativa de GROC desde los primeros años me ha parecido estupenda, muy necesaria y siempre que puedo colaboro con vosotros, con ellos, para un poco difundir estas ideas sobre la gramática, sobre la enseñanza de la gramática en la secundaria. Y bueno, si os parece, pues paso a compartir mi pantalla. Perfecto. Ya sabéis que yo el chat no lo veo, cuando comparto pantalla entera no veo el chat, así que si hay algo en el chat que en algún momento alguien quiera decir algo, Pilar, te pido por favor que hagas de portavoz, no sé. Sí, no te preocupes, Vicky, que preguntas. que estamos pendientes, estamos moderando y al final te transmitimos las preguntas. Perfecto, perfecto, muy bien. Pues empezamos. La redacción escolar. Bueno, tenemos aquí a Manolito, un homenaje a Quino que nos ha dejado hace muy poco. Tenemos aquí a Manolito ante su hoja en blanco, con ese vértigo del papel en blanco, para comenzar su redacción, la redacción que le han puesto como tarea. Después de pensarlo, el resultado es este, luego lo vemos un poco más grande. Y la última viñeta es magnífica, la reacción del profesor. Los que sois profesores seguro que os sentís muy identificados con esta maestra de Manolito después de leer la redacción. ¿Qué es lo que decía esta redacción? A ver si se lee un poco mejor. Composición. Tema la primavera. La primavera agarra y empieza el 21 de septiembre y se termina cuando todos empiezan con las compras de Navidad y Año Nuevo. Las plantas les salen las hojas y muchas flores y la gente ya pide más Coca-Cola y Pepsi, etcétera. Y de las otras bebidas y cerveza y jamón también. Los negocios cierran más tarde porque ya no es tan oscuro tan temprano como en invierno, que a las 7:30 ya no se vende nada. Y en cambio la primavera es mejor estación, así que todos andamos muchos más contentos con la primavera, con la llegada de ella. Bueno, esta es la redacción. Y mi pregunta aquí es, los profesores cuando tienen una redacción de este tipo ante las manos, ¿qué corrigen? Pues fundamentalmente creo que lo que se corrige son primero las faltas de ortografía y de puntuación. En este texto, como habéis visto, había muchas. También, pero un poquito menos, los errores gramaticales. También, pero ya casi nada, en realidad, las malas selecciones léxicas. Casi nunca se habla del contenido y mucho menos todavía de los aspectos estructurales y organizativos del texto. Es decir, hay como una gradación de aquello en lo que nos fijamos cuando normalmente corregimos redacciones, eso era por lo menos mi experiencia escolar, y muy poco de los aspectos estructurales. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Pues, en primer lugar, entender por qué hay
problemas en la organización de los escritos, quizá también poco más proporcionar herramientas para la reflexión sobre las propiedades de los párrafos, herramientas que podamos trasladar inmediatamente al aula, a ejercicios prácticos, y también sugerir, como decía, estrategias de trabajo específicas, pero estrategias de trabajo de base lingüística, de base gramatical, que nos ayuden a mejorar la organización textual. Estas son las ideas principales. Y para empezar, primer plato, un poquito de teoría. Mi idea fundamental es que tenemos que plantearnos por lo menos estas cuatro cuestiones antes de comenzar. ¿Qué es aprender a escribir? ¿En qué consiste? ¿Qué es un párrafo? ¿Cómo se estructura un párrafo? ¿Y cuál es el papel de la gramática? Aprender a escribir. Miren, aprender a escribir no es una actividad natural. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Hablar es una actividad natural, escribir no es una actividad natural. Y no es una actividad natural, al menos en dos sentidos diferentes. Por un lado, no es una actividad natural en el sentido, si queréis, biológico o cognitivo. O sea, escribir no es una habilidad para la que estemos diseñados genéticamente, como sí lo estamos para hablar. Y, en consecuencia, escribir textos no es una capacidad que madura espontáneamente. No es simplemente una capacidad que madura espontáneamente en contacto con un input adecuado, como sí ocurre con la capacidad de hablar. Así que en este sentido biológico, cognitivo, genético, profundo, escribir no es una actividad natural. Pero tampoco es una actividad natural en un sentido cultural. Es decir, escribir textos es una actividad sujeta a pautas y convenciones de tipo social, a pautas y convenciones de tipo cultural, que se suman, que se añaden a las pautas y las convenciones de tipo lingüístico, pero que son externas al sistema lingüístico. Y esto ocurre en parte porque los textos escritos tienen funciones sociales social y culturalmente reguladas, que van mucho más allá de la praxis comunicativa natural y espontánea, que es la praxis comunicativa de la interacción oral, cara a cara, multimodal, con audio y con vídeo, es decir, con input auditivo y con input visual. Así que escribir textos no es para nada una actividad natural. Y como no es una actividad natural, a escribir textos, a escribir hay que aprender. No se nace sabiendo escribir, hay que aprender. Y la escritura no se desarrolla sola, hay que guiarla. Requiere una enseñanza explícita. Entonces, el resultado es que escribir es una actividad muy compleja, que pone en juego competencias, hemos dicho, muy diferentes. Una parte lingüística y una parte social y cultural. Y la consecuencia de esta complejidad es que lo que tenemos que aplicarnos es que cada una de estas competencias tiene que entrenarse por separado. Exactamente igual que hacen los deportistas, los futbolistas. Entrenan competencias diferentes por separado, no todas a la vez. El entrenamiento futbolístico no consiste solo en jugar partidos, consiste en muchas otras cosas. Escribir es un poco lo mismo, no consiste solo en escribir textos, hay que entrenar cosas parciales, más pequeñitas, independientemente, separadamente. Las propiedades de los textos hemos dicho que tienen un componente lingüístico, pero no son exclusivamente lingüísticas, así que las propiedades de los textos no derivan solo y únicamente de las propiedades del sistema lingüístico. En consecuencia, por el otro lado, tenemos que ser conscientes de cuáles son todos esos condicionantes. Algunos son de tipo cognitivo, es decir, condicionantes de procesamiento, de cómo procesamos la información, de cómo gestionamos la información, y son condicionantes de tipo cultural. Tenemos que conocer las convenciones sociales y culturales que están asociadas a los textos escritos. Y eso es, digo, independiente del conocimiento lingüístico. Y la tercera idea que quiero comentar también es que seguramente no es posible aprender a tener grandes ideas. No sé si es posible, tengo mis dudas. Pero lo que sí es posible es aprender a presentar las ideas que se tengan, buenas o malas, por escrito, de una manera ordenada y de una manera eficaz. Y en esto sí que podemos entrenarnos y en esto sí que podemos esforzarnos. ¿De acuerdo? Pues estos son un poco los planteamientos generales sobre la escritura.
Segunda parte de esta sección teórica, ¿qué es un párrafo? Cuando recurrimos al diccionario nos encontramos definiciones como estas, en el diccionario más antiguo. Cada una de las divisiones de un escrito señaladas por letra mayúscula al principio, de línea y punto y aparte al final. Y luego esto dice gramática, aquí. Las versiones más recientes han quitado esto de gramática, pero la definición sigue diciendo algo parecido. Dice, fragmento de un texto en prosa constituido por un conjunto de líneas seguidas y caracterizado por el punto y aparte al final de la última. ¿Qué es lo que pasa a esta definición de párrafo? Que es un poco quizá la que tenemos en mente en nuestra tradición hispánica. Lo que le pasa a esta definición de párrafo es que está utilizando un criterio que no es lingüístico. Porque para un lingüista un párrafo no puede ser una unidad tipográfica. Un párrafo será una unidad tipográfica con estas características, quizá para un tipógrafo o quizá para el corrector automático del Word o del procesador de texto que tengáis en el ordenador. Pero para un lingüista este tipo de definición no puede ser satisfactoria. No puede ser satisfactoria de la misma manera que no lo es una definición de palabra que dice la palabra es lo que está entre dos espacios en blanco. Otra vez, esa definición sirve para el Word, pero no para un lingüista, porque sabemos que hay casos en los que no hay esta equivalencia, que los hablantes sabemos que no la hay. ¿De acuerdo? El problema que tiene esta definición exclusivamente tipográfica es que hace aparecer el párrafo como una unidad material, simplemente como una unidad formal de un texto escrito, nada más, en la que luego otros atributos que le vamos a pedir al párrafo que tenga, más adelante le vamos a pedir que tenga unidad, que tenga coherencia, que tenga cohesión. Simplemente estos atributos no tienen encaje en esta materialidad física del párrafo, tal y como está descrito, como conjunto de líneas separadas, no sé qué, con un punto y aparte, ¿no? ¿De acuerdo? Esta caracterización no nos sirve, no nos sirve. Cuando vamos al mundo anglosajón, pues encontramos que allí la idea es diferente. Lo que aparece en el diccionario de Oxford, por ejemplo, es esto, ¿no? Section of a piece of writing usually consisting of several sentences dealing with a single subject. O sea, una sección de un texto escrito usualmente usualmente consta de varias oraciones, atención, que tratan de un tema común. Incidentalmente dice la primera oración de un párrafo comienza con una nueva línea. Ya, pero esto es colateral. La parte central, la parte importante de la definición es que un párrafo es una sección de un texto escrito que consta de diferentes oraciones y que estas oraciones tienen un tema común. Esto es lo importante, esto es lo interesante. Así que deberíamos cambiar primero nuestra idea de párrafo a una idea un poco más cercana al contenido, de tal manera que un párrafo debería ser la unidad mínima de contenido de un texto escrito, es decir, con una caracterización basada en el contenido y no en las cualidades formales tipográficas del texto. Por lo tanto, en un texto escrito, un párrafo es el conjunto de oraciones que desarrollan una idea común. ¿Consecuencia inmediata de todo esto? Claro, el carácter unitario desde este punto de vista textual y desde este punto de vista de contenido se refleja, es verdad, tipográficamente en esas convenciones culturales específicas que dicen que hay una mayúscula al principio, un punto y aparte al final y que marcan esta materialidad del párrafo, pero el párrafo no es la materialidad, el párrafo es el contenido. Y es esto lo primero que tenemos que entender y lo primero que tenemos que transmitir a nuestros estudiantes. Un párrafo tiene estructura, tiene organización. ¿Cómo se estructura ese párrafo? Yo adopto la idea de que la estructura, digamos, canónica o mejor o más eficaz del párrafo es la estructura del bocadillo. Seguro que muchos la conocen. La idea es que un párrafo es una estructura tripartita que comienza con una tesis. Esa tesis expresa la idea principal, que sigue con un desarrollo, con el relleno, con lo que tiene el bocadillo dentro del cuerpo del párrafo y que termina con una conclusión. Por supuesto, dentro de ese bocadillo, en ese cuerpo, podemos poner diferentes capas de ideas, idea secundaria 1, idea secundaria 2, idea secundaria 3, y estas ideas pues, pueden ser de muchos tipos: apoyos de la tesis, ejemplos de la tesis, fases de la tesis, facetas
diferentes de la tesis. Un ejemplo rapidísimo de un texto que seguro que conocéis porque salió en selectividad. El texto dice: las ventajas de las redes sociales superan a sus posibles peligros. Aunque es cierto que las redes sociales pueden frenar la interacción real con amigos y compañeros, también lo es que proporcionan a los chicos introvertidos o tímidos una nueva manera de conectar y formar relaciones que a menudo les facilita la interacción. El aumento del ciberacoso puede ser otra consecuencia no deseada de las redes sociales, pero los sitios como Facebook también ofrecen a la gente la oportunidad de ampliar sus contactos y sus apoyos. Además, si bien existe el peligro de que los adolescentes y los jóvenes publiquen información o fotografías que podrían dañar su imagen para el futuro personal y laboral, el uso responsable de estas redes permite igualmente construir y mantener relaciones de trabajo extensas y globales. A pesar de que hay un gran número de riesgos e inconvenientes, cuando se utilizan correctamente, las redes sociales abren innumerables posibilidades beneficiosas. Este es nuestro párrafo. ¿Cómo está estructurado este párrafo? Este párrafo tiene una idea principal. ¿Cuál es la idea principal? ¿Las redes sociales les parece? ¿Os parece? No. ¿Cuál es la idea principal? ¿Ventajas y desventajas de las redes sociales? No. ¿Por qué no? Porque no hay que confundir la idea principal con el tema o con el título del párrafo. Una cosa es el tema y otra cosa es la idea principal. Un tema es un sintagma nominal, pero una idea principal, una tesis de un párrafo, es una predicación, es decir, es típicamente una oración, no un sintagma nominal solo. Por muy complejo que sea, como el segundo, ventajas y desventajas, no. La idea principal es una predicación, es digamos, una aserción, es una oración enunciativa, en la mayor parte de los casos, ¿no? Así que la idea principal de este párrafo es exactamente la que está recogida en la primera de las oraciones. Las ventajas de las redes sociales superan a sus posibles peligros. Esta es la idea principal del párrafo. Esta es la idea principal que anuncia lo que viene después y que nos da toda la pauta de todo lo que va a seguir después. Aquí un poquito más grande para que se vea mejor. ¿De qué está hecha esta idea principal? ¿Qué ingredientes tiene? Pues tiene los ingredientes que tendremos que desarrollar luego. Habla de ventajas, habla de redes sociales, habla de superar y habla de peligros. Esta idea principal tiene 4 ingredientes. Y estos ingredientes, para que el párrafo esté bien hecho y funcione bien, estos ingredientes son los que nos dan la pauta de lo que tenemos que decir en el resto del párrafo. ¿De qué tenemos que hablar en este párrafo? Si la tesis es esta, ¿de qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar de las ventajas, cuáles son, de las redes sociales, qué son, qué hacen, cómo funcionan, lo que sea. Superan, ¿qué pruebas hay de que superan, de que las ventajas superan a los peligros? Tenemos que explicar esto y cuáles son los peligros. Así que si nuestra tesis, si nuestra idea principal es esta, todo nuestro párrafo tiene que estar construido alrededor de las ideas que está anunciando y que está ofreciendo la tesis, la idea principal. Recapitulación tiene que contener una predicación, típicamente una oración, y no basta con enunciar un tema, no basta con un sintagma nominal. Como decía, normalmente hace una afirmación, es decir, se expresa por medio de una oración enunciativa, expresa la tesis que va a desarrollar el párrafo, hace que el párrafo sea una unidad, porque estamos desarrollando una única y misma idea principal. Es una promesa sobre lo que sigue, tiene que anticipar, tiene que crear expectativas sobre lo que puede seguir o sobre lo que no. Es el principio que organiza y que articula el párrafo. Y además, muy importante, determina la estructura y determina el contenido de lo que tiene que seguir. Es decir, condiciona todo el párrafo. Por supuesto, dicen, debe atraer la atención. Bueno. ¿Cuál es el desarrollo de este párrafo? Pues el resto de las oraciones que tienen ahí, menos la oración final. ¿De qué está hecho este desarrollo? Rápidamente, pues de peligros. Las redes sociales pueden frenar la interacción real. Otro peligro, el aumento del ciberacoso. Otro peligro, que los adolescentes publiquen información que puede ser dañina al final, a largo plazo. Y tiene también ventajas. Ventajas que proporcionan a los chicos tímidos una manera de conectar. Ventaja 2, que pueden ampliar los contactos y los apoyos. Ventaja 3, que pueden construir y mantener relaciones de trabajo. ¿Qué es lo que tenemos, por lo tanto? Peligros y ventajas, lo que teníamos, lo que hemos anunciado en
en la primera oración, en la tesis principal del párrafo. Las tenemos aquí desplegadas, los peligros y las ventajas. ¿Cómo están conectadas estas ideas? Pues cada una de ellas está conectada por medio de un recurso lingüístico que hace más o menos lo mismo en los tres casos, pero la expresión es diferente, el orden de los constituyentes que van después es diferente y las propiedades son diferentes. Pero tenemos que darnos cuenta de que hacen más o menos lo mismo. Son recursos que permiten contraponer un argumento a favor y un argumento en contra. Entonces, jugar con estos recursos, aquí entra la gramática ya, jugar con estos recursos, darse cuenta de lo que hacen estos recursos, de cómo se utilizan, de qué condiciones y de qué restricciones imponen a las oraciones con las que se combinan, es parte de la explicación gramatical, pero tenemos que verla seguramente aquí, en su contexto natural, en el sitio en el que aparecen, darnos cuenta de cómo condicionan el uso, de cómo condicionan el orden de los argumentos. Y tenemos también estos otros adverbios, también igualmente, que están diciendo estas dos cosas contrapuestas se dan en paralelo, se dan a la vez. También igualmente. Otra vez, unidades que forman, digamos, una clase paradigmática y que tenemos que ver como equivalentes y que tenemos que analizar cómo se comportan, cómo funcionan, cuáles son las condiciones que imponen a los miembros diferentes que unen. Aquí tenemos muchos elementos y muchas oportunidades para hacer gramática, viendo estas cosas en los párrafos. Por lo tanto, las ideas de los párrafos lo que tienen que hacer es desarrollar y especificar la idea principal, tienen que estar jerarquizadas y tienen que estarlo en función de cuál sea el tema que estamos desarrollando, la tesis que estamos desarrollando y, por supuesto, si una idea principal no encaja, si una idea secundaria no encaja con la tesis principal, entonces o cambiamos la tesis o descartamos la idea, pero las dos cosas no pueden estar juntas. Y el párrafo está hecho de ideas, por lo tanto, y está hecho de conexiones. Modos de desarrollo. Bueno, hay muchos. Pasaré rápidamente sobre ellos. Apoyos, pruebas, ejemplos, fases, facetas, detalles. Sabemos que hay muchos modos de desarrollo. La conclusión. La conclusión está en la última oración. A pesar de que hay un gran número de riesgos y de inconvenientes, cuando se utilizan correctamente, las redes sociales abren innumerables posibilidades beneficiosas. Esta es la conclusión general de que las ventajas superan a los inconvenientes. ¿Para qué sirve la conclusión? Sirve para cerrar, por supuesto, para recapitular el sentido general de lo que se ha dicho. La conclusión no puede añadir ideas nuevas, simplemente tiene que recogerlas, pero no decir nada más. Y la conclusión, además, da una indicación que es muy importante, que es que se ha llegado al final. Es decir, la tesis ha tenido una enunciación inicial, ha tenido luego un desarrollo y esta tesis ha terminado. Se acaba el párrafo no solo porque haya un punto y aparte, se acaba el párrafo porque hay una conclusión que anuncia que eso es el final de una unidad de contenido. ¿Cuál es el papel de la gramática en todo esto? Bueno, yo suelo decir siempre eso de que las lenguas son máquinas de construir representaciones. Son máquinas que nos permiten construir representaciones sobre lo que queramos, pasado, presente, futuro, existente, no existente, imaginado, real, lo que sea. Podemos construir representaciones sobre lo que queremos. Tenemos un poder extraordinario. Y ese poder extraordinario lo tenemos dentro de nosotros, no está fuera. Las lenguas no están fuera de los individuos, las lenguas son parte integrante de los individuos, son parte integrante de su dotación genética. Esas representaciones que construimos son de dos tipos. Algunas las construimos para consumo propio, son los pensamientos, y otras las construimos para la exportación. Son las que intercambiamos con otras personas, son los enunciados. Así que pensamientos y enunciados se sirven de la misma maquinaria de producir, de generar representaciones, maquinaria interna. ¿Qué pasa con las lenguas y con la gramática y con los textos? Pues, perdón, que los textos y los pensamientos también, todas las operaciones que construyen representaciones complejas, están hechas con unidades lingüísticas, es decir, con
diferentes tipos de ladrillos, si me permiten el símil. Están hechas con unidades lingüísticas. Y estas unidades lingüísticas, unidades constructivas, están ensambladas entre sí por medio de procesos gramaticales, que son esos procesos constructivos que tienen ahí en medio. Lo que ocurre es que el resultado final, el producto final, la casa, el edificio que construimos, no es una unidad gramatical. Está hecha de gramática, está hecha con gramática, repito, con ladrillos gramaticales, con ladrillos lingüísticos, con procedimientos gramaticales, pero el resultado no es una unidad gramatical y por lo tanto no se le pueden aplicar los mismos criterios y los mismos conceptos que aplicamos a las unidades gramaticales y que aplicamos a la gramática, pero está hecha de gramática. Y eso es lo que me interesa, que tenemos que poner en valor el hecho de que las estructuras textuales, a pesar de no ser estructuras gramaticales, están hechas gracias a y por medio de procedimientos gramaticales. Entonces, para aprender a escribir y para aprender a manejar bien la estructura, la organización de los párrafos y comunicarse de manera eficaz, es imprescindible entender qué es lo que hace la gramática en todo esto. No podemos hacer casas eficaces si no sabemos poner ladrillos y si no sabemos conectarlos, ensamblarlos, montarlos. ¿De acuerdo? Bueno. Hasta aquí la parte de teoría. Ahora entramos con la parte de práctica, el segundo plato, un poco de práctica. Y aquí vienen un montón de ejercicios que os propongo para hacer en clase. Los ejercicios son, ojalá me dé tiempo a verlos todos, del tema a la tesis en otras palabras, tesis y desarrollo, conectar ideas, reciclaje de textos. Y quizá una reflexión sobre si necesitamos la estructura tripartita. Digo, estos son los diferentes tipos de tareas o de ejercicios que os propongo. Del tema a la tesis, el primero. Los temas, cuando son sintagmas nominales, son demasiado amplios. Es lo que le pasaba a Manolito con la primavera, demasiado amplio. Hay que restringirlos y una manera de restringirlos es pensar qué parte, qué aspecto, qué perspectiva, qué punto de vista quiero adoptar para tratar ese tema que tengo ahí. Entonces, ejercicio facilísimo. A partir de una lista de temas hay que producir una lista de tesis. Es decir, a partir de una lista de nombres o de sintagmas nominales, tenemos que producir una lista de tesis, es decir, de oraciones gramaticales, enunciativas, que expresen una tesis. Por ejemplo, tema, mascotas, tema, el carril bici, tema, idiomas en el extranjero, tema, medios de transporte. Esto es demasiado amplio, esto no sirve para empezar a pensar en un párrafo. Tema, comida basura. Ejercicio, a esta lista vamos a crear lista de posibles temas, de posibles tesis, de posibles ideas que nos sirvan para desarrollar un párrafo. Vamos a coger la primera, mascotas. Por ejemplo, las mascotas pueden ayudar a niños con enfermedades raras. ¿Vale? Es un crimen tener a las mascotas en un piso. ¿Vale? Tu mascota revela tu carácter. ¿Vale? 2 de cada 3 mascotas que se regalarán en Navidad terminan abandonadas. Fumar en casa también perjudica a las mascotas. Aquí ya no tenemos temas, aquí ya tenemos tesis, tenemos ideas principales. Y de estas ideas principales, de cada una de ellas podemos sacar muy fácilmente, con el procedimiento un poco que hemos visto en la sección anterior, podemos empezar a desarrollar un párrafo. A partir de la idea, desarrollar esa idea en un párrafo. Así que la tarea es muy sencilla. Y tiene un componente gramatical interesante, a partir de un nombre o de un sintagma nominal, forma una estructura con predicación. Bueno, pues la gramática está ahí también. Por supuesto, el tema puede ser el sujeto, lo es en varios de estas propuestas, pero no siempre es el sujeto, puede ser también otro argumento. En la última, fumar en casa también perjudica a las mascotas. El tema inicial, mascotas, no está en posición de sujeto, está en otra posición. También podemos utilizar este recurso para estudiar un poco cuestiones sobre estructura argumental y sobre argumentos y predicados y todo eso. Vale. Otro ejercicio, la tesis en otras palabras. ¿Qué quiere decir? Que una tesis se puede formular de muchas maneras diferentes. Es decir, que yo puedo expresar más o menos un mismo contenido de muchas maneras diferentes. ¿En qué consiste la tarea? Das una tesis y pides que se produzcan paráfrasis o reformulaciones de esa tesis. Vamos a decir la misma tesis en otras palabras. He tomado esta de un folleto publicitario. Dice, pocas ciudades pueden jactarse de tener 175 museos y muy pocas poseen además una isla entera dedicada a ellos. Berlín puede presumir de ambos.
Esto es la tesis de un párrafo que va a hablar sobre Berlín como ciudad de los museos y lo interesantes que son los museos de Berlín y cuáles son y cuántos hay, ¿eh? A partir de esta tesis sabemos lo que va a decir el artículo, sabemos de qué va a tratar, sabemos qué nos podemos esperar como contenido, y sabemos cuál es la dirección en la que va ese contenido. Pero esta misma tesis la podemos expresar de otra manera, y producir paráfrasis es un ejercicio lingüístico que pone en juego y que pone en funcionamiento todas nuestras capacidades lingüísticas y gramaticales también. Vamos a ver un poco cómo funcionaría esto. Una paráfrasis posible. Berlín es una ciudad única por sus numerosos museos y por tener hasta una isla entera dedicada a ellos. Más o menos, esta formulación es un poquito quizá más sencilla, pero es una paráfrasis suficientemente eficaz de lo que se dice en la formulación original que aparecía en el folleto. ¿Qué hemos hecho? Hemos manejado recursos gramaticales, recursos lingüísticos, para decir lo mismo de otra manera, con otra estructura y con otras palabras. Otra más. Berlín se singulariza por sus museos. Hay tantos que incluso ocupan toda una isla. Otra vez, una paráfrasis pues, suficientemente correcta, suficientemente eficaz, que transmite la misma tesis, pero que lo hace con otras palabras, que lo hace con otras estructuras gramaticales. A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos focalizarnos en cuáles son los recursos lingüísticos, cuáles son los recursos gramaticales con los que hemos construido estas paráfrasis. Por ejemplo, esto es lo que estaba diciendo antes. Es una ciudad única, aparece en una de las paráfrasis, y se singulariza, aparece en la otra. Bueno, pues tenemos dos maneras distintas, equivalentes, una de tipo predicado nominal, otra de tipo predicado verbal, para decir algo parecido, para decir prácticamente lo mismo, para hacer una paráfrasis. Todo esto son cuestiones sobre las que hay que reflexionar. Más, hasta una isla entera, incluso operan una isla. Pues tenemos ahí adverbios focales que están enfocando un aspecto concreto y que podemos estudiar y podemos reflexionar sobre cuáles son las semejanzas, cuáles son las diferencias, cuáles son los efectos comunicativos de utilizar uno o utilizar otro. Una isla entera, toda una isla. Más o menos decimos lo mismo, pero hay órdenes de palabras diferentes, estructuras gramaticales diferentes que nos llevan a un contenido parecido, pero que son, repito, gramaticalmente diferentes. Otro objeto más de reflexión y de análisis. Ahora hemos visto tesis presentadas en forma declarativa, que es la forma estándar, pero también podemos tener tesis que se presentan en forma no declarativa. ¿Se imagina una ciudad con tantos museos que ocupen una isla entera? Esta ciudad existe, Berlín. 175 museos, islas enteras que son museos. Ven a Berlín. Estamos diciendo más o menos la misma tesis, pero la estamos diciendo ahora de una manera no declarativa. Otra ocasión de reflexionar sobre las semejanzas y las diferencias y los efectos comunicativos que asociamos a una forma o a otra. Nos preguntamos entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta elección? ¿Cuál te parece mejor? Estarán seguramente asociadas a tipos de textos diferentes, a tipos de intenciones comunicativas diferentes. Modalidades no declarativas e interrogativas. ¿Cuáles son las consecuencias de esta elección? Por supuesto, quizá apelan un poco más al destinatario, lo apelan de hecho directamente y seguramente atraen la atención y crean una cercanía inmediata entre el autor del texto y su lector. Pero parece que no convendría reiterarlas porque acaban cansando. Tanta apelación parece que acaba cansando. Esto es una reflexión que se puede hacer perfectamente en clase. Tercer tipo de tarea, tesis y desarrollo. Hemos dicho que la idea principal es el elemento que confiere al párrafo su unidad y que esta idea principal además contiene ya ella misma los elementos principales, los elementos necesarios para desarrollar el párrafo. Así que esta idea principal tiene los ingredientes y tiene además una indicación de cuál puede ser la estructura del cuerpo del párrafo, de ese cuerpo que desarrolla el párrafo. Ejercicio. Para cada uno de las tesis obtenidas, identifica las ideas que deberías desarrollar. Como veis, vamos
pasito a pasito. Estamos entrenando cosas muy pequeñas, muy específicas cada vez, ¿eh? No estamos escribiendo redacciones todos los días, estamos haciendo ejercicios muy orientados a conseguir competencias muy específicas en aspectos muy específicos de la organización textual. Entonces, para cada una de las tesis obtenidas, identifica las ideas que deberías desarrollar. Por ejemplo, los animales pueden ayudar a los niños enfermos. ¿Qué ideas tengo aquí y qué ideas tengo que desarrollar en este párrafo? Pues en un párrafo que comience así, tengo que hablar de los animales, tengo que hablar de las ayudas y tengo que hablar de los niños enfermos, ¿eh? Obviamente, ¿qué tipo de animales? ¿Qué tipo de enfermedades? ¿Qué tipo de ayuda? ¿Qué terapias hay? ¿Eh? Tengo algunos ejemplos de esto. Un párrafo que comience con esta tesis tiene que desarrollar estos ingredientes y los tiene que desarrollar más o menos de esta manera. Porque esto es lo que ofrece la tesis, lo que está anunciando la expectativa comunicativa que ha creado la tesis. ¿Cómo decidir el orden? Bueno, aquí esto ya es un problema también de estrategia comunicativa. Más de un orden es posible, ¿eh? Podemos verlo con el texto sobre las redes sociales. Podemos coger las ventajas y los peligros y reordenarlos, ¿eh? Es decir, tomar las frases que ya tenemos allí, no tenemos que inventar nada, tenemos que tomar las ideas que están allí, las frases que están allí y darles la vuelta. Y al darles la vuelta, ver, analizar, reflexionar sobre cuáles son los efectos comunicativos que obtenemos con esa reordenación de frases. Esta es la idea. No he puesto el texto entero porque no tenemos mucho tiempo, no. Pero creo que todos lo podéis imaginar cuál sería el resultado de esta tarea y de este ejercicio. En todo caso, lo importante es que las ideas que presentemos tienen que ser congruentes con el sentido de la tesis que se esté defendiendo, ¿eh? Es decir, que tienen que estar orientadas a una finalidad, a defender, a ilustrar, a ejemplificar, a explicar esa tesis. Y no es una cuestión simplemente estética, o para nada es una cuestión estética, es una cuestión comunicativa, de eficacia comunicativa. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias interpretativas importantes derivadas de la manera en que procesamos la información. Otra tarea. Hemos visto que había ideas y que había conexiones entre las ideas. Bueno, cuando vamos a las gramáticas y a los libros nos aparecen listas de conectores con su clasificación, de adición, de ilustración. Pero yo creo que esto quizá dice poco a los chicos, porque la pregunta central que tienen que plantearse es, pero ¿cuál es el papel de las marcas de conexión? Y en este sentido, si ponemos a los alumnos una tarea como esta, ¿cuáles son las indicaciones que aportan los siguientes conectores? Pues seguramente les resultará difícil y les resultará muy, muy, muy complicada, muy compleja. Y os voy a proponer una manera de abordar esto para que resulte un poco menos compleja. Mi idea es la siguiente. Estas que tenéis aquí son señales que advierten de algo que está adelante, ¿eh? Peligro, riesgo de tropezar, peligro, caída a distinto nivel, zona de obras, atención, riesgo de salpicaduras, ¿eh? Son señales que te dicen lo que está ahí, lo que está por delante, ¿eh? Y que, por lo tanto, te permiten, te atraen la atención hacia lo que viene delante y te permiten anticiparlo y te permiten ajustar tu comportamiento a esta alerta, al objeto de esta alerta. Pues creo que la mejor manera de entender cómo funcionan los conectores de ideas es exactamente aplicarles esta estrategia, porque los conectores de ideas lo que hacen es guiar al lector a través del contenido, le indican lo que viene después y le facilitan la tarea de construir un mapa mental de lo que está leyendo. Es decir, lo que hacen los conectores es hacer visible la relación de las ideas entre sí, exactamente igual que estas señales hacen visible lo que va a venir por delante. Por supuesto, los conectores no crean coherencia o no indican una conexión que no está. Una señal fuera de lugar no indica absolutamente nada, no es eficaz. Un conector fuera de lugar tampoco. Entonces, si utilizamos esta estrategia para indicar a los alumnos cómo funcionan los conectores y hacerles ver cuál es su potencial y su funcionamiento en el texto, entonces la pregunta anterior yo creo que es un poco más sencilla y más abarcable. ¿Qué indica, sin embargo? Sin embargo, indica, atención, se acerca una dificultad. Es un signo de atención, es una llamada de atención que te dice, construye lo que va a venir
como una dificultad que añado a lo que he dicho hasta ahora. ¿Qué significa de hecho? Significa, atención, se acerca algo que refuerza lo anterior, colócalo en el mismo plano, colócalo en el mismo lugar. ¿Qué significa, por lo tanto? Por lo tanto, significa, atención, se acerca a la conclusión. Lo que viene después va a ser una conclusión de lo anterior. Entonces, ¿qué es lo que hacen los conectores? No simplemente conectan ideas, lo que hacen es llamar la atención sobre cómo se integra lo que va a seguir con lo anterior, sobre cómo articular esos conceptos, esas ideas, esos pensamientos. Yo creo que visto así también, la idea de que hay conectores ya no es algo que voy a poner para que quede bonito, ¿no? Los conectores, como las señales de atención y de alarma, no están ahí para hacer bonito, están ahí para anticipar lo que viene después y hacer que la persona se actúe en consecuencia. Otra de las propuestas didácticas, rápidamente, reciclar textos. Esto es utilísimo, y vamos a jugar con, bueno, consiste en tomar un texto, desmontarlo, extraer las ideas y reorganizarlas de otra forma. Esto creo que es una actividad muy, muy útil y muy bonita. ¿Por qué? Porque no te obliga a tener ideas, te obliga a ser eficaz en comunicar y en transmitir las ideas que ya tienes. No tienes que inventártelo todo, no tienes que inventarte la redacción. Basta con que te inventes el orden de la redacción. Eso, permite concentrarse en los aspectos organizativos y no en el contenido. Y además muestra una cosa súper importante, que una organización adecuada hace mejorar espectacularmente cualquier texto. Si no lo creéis, mirad lo que podemos hacer con el texto de Manolito. Estas son las ideas, tal y como las pone en el texto. Simplemente he cogido las oraciones y las he desarmado, como si desarmara el Lego. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a agruparlas. Hay ideas que tienen que ver con la primavera, con las compras, con las plantas, con pedir, con la oscuridad, con vender, con estaciones y con la alegría. O sea, hay un montón de ideas dispersas por ahí. Estas ideas dispersas tenemos que agruparlas, tenemos que conectarlas en bloques de contenido que sean un poco homogéneos, ¿no? Que tengan sentido. Esas ideas agrupadas las podemos reordenar, ¿no? Y aquí tenemos la primavera versión 2.0. Con la llegada de la primavera aumenta el consumo. Esta es una de las ideas que decía Manolito. Pero ¿qué hemos hecho? La hemos convertido aquí en la tesis principal de este párrafo. Y todo lo que va a venir después son las mismas ideas de Manolito. Todo lo que va a venir después es una reordenación de estas ideas puesta al servicio de la expresión de esta tesis principal. La primavera comienza el 21 de septiembre, en invierno los negocios tienen que cerrar pronto porque enseguida está oscuro, no se vende nada, en cambio en primavera los días se hacen más largos y los negocios pueden cerrar más tarde. Aumentan sobre todo las ventas de bebida, Coca-Cola, Pepsi, cerveza y también de jamón. La primavera termina con las compras de Navidad y Año Nuevo. Para los comerciantes, la primavera es la mejor estación del año. ¿Qué hemos hecho? Hemos ordenado las ideas. En invierno lo que pasa es esto, cierran pronto, está oscuro, no se vende nada. En cambio, en primavera, los días se hacen más largos, los negocios pueden cerrar más tarde y aumentan las ventas. Las ideas son exactamente las mismas, pero las hemos puesto esta vez al servicio de una tesis, de la tesis que hemos enunciado en la primera línea, y entonces el párrafo tiene otro sentido. Y cerramos el párrafo con una de las ideas también de Manolito, que recapitula y resume este tema. ¿Qué hemos hecho? Hemos reciclado un texto, le hemos dado otra forma, otra organización y hemos puesto todas las ideas al servicio de una tesis principal. Por supuesto, había algunas ideas que no nos han servido, simplemente las descartamos. Podemos hacerlo de otra manera, en la primavera versión 3.0. Con la llegada de la primavera todos andamos mucho más contentos. De repente tengo una tesis nueva, que estaba también en las ideas de Manolito. Con la llegada de la primavera todos andamos mucho más contentos. Y todas las ideas del párrafo, las mismas ideas, exactamente las mismas, las ponemos ahora al servicio de esta tesis. Y al ponerlas al servicio de esta tesis, las utilizamos de otra manera y las ordenamos de otra manera, de la manera que requiere el
sostener esta tesis. La primavera comienza el 21 de septiembre, a las plantas les salen las hojas y las flores, ya no se hace oscuro tan temprano como en invierno, hay más actividad en la calle, cierran más tarde, la gente sale a tomar algo, la primavera termina con las compras de Navidad y Año Nuevo. Todas estas ideas, repito, que estaban en el texto original, de repente ahora están al servicio de otro texto, de otra estructura, de otra tesis, y ganan un sentido que no tenían en el texto original. Por supuesto, aquí también hemos descartado una idea, pero solo hemos descartado una. En invierno a las 7 ya no se vende nada. Pero todo lo demás gira alrededor de una tesis y tiene organización interna, tiene estructura, tiene coherencia. La primavera, versión 4.0. La primavera levanta el ánimo, ¿vale? Otra tesis diferente. Desde el 21 de septiembre el mundo se transforma, el día se va alargando, ya no se hace oscuro tan temprano, a las plantas les salen las flores y las hojas y también estamos más activos, la gente. Podemos hacer lo que queramos. Los bloques son los mismos. Lo que hemos cambiado es la organización y hemos puesto esos bloques al servicio de una idea. Y entonces, a partir de aquí, el párrafo puede que no sea muy creativo ni muy literario, pero son párrafos eficaces, son párrafos que transmiten una idea, que comunican algo. También hemos descartado una idea. Bueno, pues este es un ejercicio muy simple porque yo creo que permite enfocar, como decía antes, los aspectos estructurales y organizativos del texto sin estar preocupado sobre qué es lo que digo, si soy original, si soy creativo. No, esto es otra historia. Aquí estamos hablando de organización textual y de cuestiones lingüísticas y de cuestiones gramaticales. Última reflexión. Necesitamos la estructura tripartita, esa estructura con tesis principal, desarrollo y conclusión. Hay otros tipos de párrafos y los otros tipos de párrafos no se parecen a bocadillos sino a tostas. Una tosta que tiene un desarrollo con cosas muy ricas, sí, y al final una tesis, una idea principal. ¿Qué es lo que ocurre con un bocadillo y con una tosta? ¿Cuál es más fácil de comer? Es más fácil de comer el bocadillo, ¿verdad? La tosta está muy rica y tal, pero los ingredientes de arriba, sobre todo si hay muchos, se suelen caer y suelen dar más problemas a la hora de comerlo que un bocadillo que puedes cogerlo con las dos manos. Bueno, pues esto es un poco lo que le pasa también a nuestra mente y a nuestra cognición cuando los párrafos tienen esta estructura, la estructura de tosta y no la de bocadillo. Porque si yo os presento este párrafo, la primavera comienza el 21 de septiembre, a las plantas les salen las hojas y las flores y ya no se hace oscuro tan temprano como en invierno. Hay más actividad en la calle, los negocios cierran más tarde y la gente sale más a tomar algo, Coca-Cola, Pepsi, cerveza, jamón. La Navidad termina con las compras de Navidad y Año Nuevo. Perdón, la primavera termina con las compras de Navidad y Año Nuevo. Para mí, la primavera es la mejor estación. Este es un párrafo tosta, porque la tesis está al final. Para mí la primavera es la mejor estación. ¿Qué ha pasado durante toda la lectura del párrafo? Que en realidad no sabíamos en qué dirección iba. No sabíamos cuál era la línea argumental que tenía que seguir este párrafo. Íbamos teniendo datos sobre la primavera, su comienzo, las plantas, las hojas, la actividad en la calle, las compras de Navidad, pero hasta que no hemos llegado al final no sabemos cuál es la tesis que está defendiendo este párrafo. Y esto lo hace difícil de procesar. Por lo tanto, necesitamos la estructura tripartita. Por cuestiones de procesamiento, de facilidad de la interpretación, es mucho más eficaz y yo creo que a nuestros alumnos tenemos que enseñarles primero a hacer estructuras tripartitas y luego cuando ya sean mayores ya veremos que las hagan como quieren. Como digo, el texto resulta más difícil de procesar porque no se sabe en qué dirección argumentativa van esas ideas. Para terminar, conclusiones. Del párrafo al texto. Todo esto es interesante porque lo que hemos dicho para los párrafos, todo lo que tiene que ver con claves de estructura, con organización interna, se aplica también a los textos. Es decir, los párrafos y los textos tienen una estructura fractal. O sea, las partes y el todo tienen una organización semejante, una organización paralela. Así que lo que nos sirve a pequeña escala nos sirve también a gran escala. Y en un párrafo tenemos una idea principal, un desarrollo y unas conclusiones, y en un texto tenemos una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Es decir, que todo esto lo podemos aplicar luego a textos más grandes, a una tesis doctoral, lo que queráis, a gran escala. Conclusiones. La escritura es una técnica, no es un arte. La escritura eficaz o la escritura comunicativa es una técnica, y esa técnica se puede aprender. Y el párrafo es la unidad mínima de contenido de un texto escrito, desarrolla una tesis y esta es la práctica central que hay que hacer para aprender a escribir párrafos y para aprender a escribir con ellos textos.
la organización interna de los párrafos y de los textos tiene que seguir unas pautas estables y sistemáticas, porque estas pautas derivan de su propia intención comunicativa y de su propia lógica interna. Y creo que es muy importante desligar el aprendizaje de los aspectos organizativos y de los aspectos estructurales del contenido. Y por eso es importante hacer prácticas muy pequeñas, muy guiadas y reciclar ideas, no tener que pensar las ideas y la organización y todo a la vez. Propuesta: a partir de un contenido dado para focalizar la atención en los aspectos estructurales y en los aspectos gramaticales. Hemos dicho varios ejercicios: crear tesis a partir de temas, parafrasear, analizar procedimientos de expresión equivalentes, reordenar ideas, trabajar procedimientos de conexión y explorar las consecuencias interpretativas de las selecciones lingüísticas. Las selecciones lingüísticas no son libres. Creo que aquí, en el trabajo de organización textual, confluyen intereses diversos, pero todos centrales en la clase de lengua. Por una parte, trabajar el dominio de los recursos lingüísticos, de los recursos gramaticales, pero por otra parte, ver que esos recursos gramaticales tienen que ponerse al servicio de las necesidades comunicativas, de quién es el destinatario, de cuáles son los efectos comunicativos que queremos conseguir, de cuál es el género discursivo. ¿Por qué? Porque los recursos lingüísticos y la gramática son máquinas de construir representaciones, y estas representaciones tienen que ponerse al servicio de los significados. Al final, otra vez, recordemos, la escritura es una técnica y esta técnica puede aprenderse. Esto es todo. Muchísimas gracias. Bueno, Vicky, muchísimas gracias a ti. Bueno, yo he dejado por ahí, a ver, porque estoy viendo, no me dejan ver los mensajes, no me dejan verte, espera un momento. Bueno, no, simplemente he dejado por ahí el enlace de un artículo que publicaste en Regrok donde tratas cuestiones relacionadas con esto. Yo he de decirte que en todas mis clases de técnicas de expresión oral y escrita que he dado en la UCLM o los cursos de escritura, la metáfora del bocadillo y de la tosta me ha resultado súper útil. Y bueno, recomiendo el artículo porque es un artículo súper rentable en secundaria, ayuda a crear ejercicios, a enfocar las clases de escritura, a repensar la escritura y la gramática. Y bueno, muchas gracias por la charla. Te dejamos 10 minutos de preguntas para que puedan comentarte lo que quieran. Olga, no sé si Olga Balsera, no sé si puedes encender el audio o escribir. Claro, creo que no tienen encendidos los audios. A lo mejor es mejor comentarlo. No, Pilar, no pueden. Perdona, no pueden encender los audios porque está así programada la sesión, entonces, pues aunque sea un poco más complicado, si pueden escribir vuestras preguntas y Pilar se las traslada a Vicky o la misma Vicky. Por el chat, sí, yo las veo ahora, las preguntas las veo ahora porque ahora cuando no estoy presentando sí que puedo ver el chat, o sea, el chat lo veo. Mientras escriben, Vicky, me voy sí. Bueno, ya preguntan, así que si tengo tiempo luego pregunto yo. Antonio más pregunta. Antonio, pues todo depende, esta es jarabe de palo, ¿no? Todo depende. Yo creo que tenemos que ir un poco de abajo arriba y que en los primeros niveles es mejor, a lo mejor, entrar con una estructura más sencilla, con tesis, desarrollo y conclusión, y luego, efectivamente, un poco más, en niveles un poco más avanzados, a lo mejor podemos empezar a jugar con otras cosas, pero siempre que la introducción no nos despiste de la tesis principal, siempre que esa introducción sea realmente una introducción a la tesis y que nos encamine ya hacia esa tesis, pero que no nos distraiga la atención. Esa es la idea. Como veis, lo que estoy proponiendo es ir como muy despacito, pasito a pasito, ¿no? Esta es un poco la idea. Mira, Vicky, bueno, sí. La lectura es un elemento esencial para elaborar textos, sí, pero siempre que la lectura vaya acompañada de una reflexión. Yo conozco mucha gente que se ha leído todas las novelas que hay
habidas y por haber, todas las novelas contemporáneas y tal, y que sigue hablando igual de mal y que sigue escribiendo igual de mal. Así que el input, el contacto con el input no es suficiente, y no lo es por esa razón que decía al principio, de que aprender a hablar sí que es algo que madura espontáneamente en contacto con el input, pero aprender a escribir no. Aprender a escribir necesita lectura, es verdad, pero necesita lectura guiada, necesita lectura reflexiva, necesita que analicemos las cosas, los recursos, no simplemente la exposición a la lectura. A ver, creo que hay muchas preguntas que me voy dejando, que se me van quedando arriba en el chat. Sí, a ver, un momento. yo creo que Berta por ahí pregunta que cómo se puede trabajar el párrafo en otro tipo de textos que no son argumentativos. Pero bueno, vamos a ver, el texto de Manolito no es un texto argumentativo exactamente. Es verdad que está al servicio de una tesis, pero cuando digo que tienes que estar al servicio de una tesis, no quiero decir que tenga que ser un texto argumentativo, puede ser un texto explicativo. Tenía también unos textos sobre el ciclo del agua. El ciclo del agua es la explicación, o sea, es el párrafo que tienes que construir cuando te preguntan en clase de ciencias cómo funciona el ciclo del agua. Entonces, ese párrafo pues tiene que tener, claro, una estructura diciendo el agua tiene 3 estados, sólido, líquido y gaseoso, por ejemplo. Y a partir de ahí explicas lo que son cada uno de los estados, cómo se pasa de uno a otro, qué relaciones hay entre esos estados. La técnica es la misma. Tener una tesis, sacar ingredientes y ver a dónde te llevan esos ingredientes, qué es lo que tienes que contar de esos ingredientes. Así que sí, cualquier tipo de párrafo admite esta estructura, sí. Mira, Laura pregunta si les puedes aconsejar alguna técnica para que los alumnos cometan menos faltas de ortografía cuando elaboran textos. Esto sí que ya, no, o sea, no lo sé. Para mí la ortografía es una cuestión de identificación visual, es decir, nunca he tenido el problema de la ortografía porque siempre me ha parecido que la ortografía era necesaria para identificar visualmente de manera rápida una palabra. Entonces es como si el dibujo estuviera mal hecho, digamos, ¿no? Entonces, pero la verdad es que no sé, no lo he pensado. Si se me ocurre algo, Laura, se lo digo a las organizadoras que te contacten y te lo digan. Sí, aquí también hay una pregunta interesante. Pregunta Beatriz que cómo se puede luchar, entre comillas, contra la influencia de las redes sociales si el alumnado tiende a escribir como habla. Vamos a ver, el problema de las redes sociales yo no lo veo tanto como un problema, sino también como una oportunidad de sacar reflexiones de tipo lingüístico. Fíjate que esto de escribir como habla es algo que se dice siempre y es muy cierto, y nos pone frente a una realidad que creo que sobre la que tenemos que reflexionar, que es que la oralidad tiene unas condiciones y unos condicionantes y unos requisitos, y la escritura tiene otros. Entonces, lo que hacemos en las redes sociales es una oralidad fingida, una oralidad a la que le hemos quitado 2 elementos fundamentales, que son el carácter auditivo de la comunicación y el carácter también visual de la comunicación, cosa de la que nos olvidamos muchas veces. Es decir, la comunicación no va solo por el canal auditivo, esa es la parte del mensaje lingüístico, o una parte de ese canal auditivo está ocupado por mensajes codificados lingüísticamente, pero en la comunicación cara a cara hay muchas otras cosas, y por eso tenemos que rellenar nuestro texto en las redes sociales con emojis que suplan esa parte de información que transmitimos con la expresión facial, con el gesto, con el tono de voz también, y que se pierde en la versión escrita. Pero a lo que voy, yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad de la familiaridad de los alumnos con las redes sociales y con ese tipo de escritura oralizada para justamente poner el énfasis en que hay cosas que se dicen o que se escriben ahí, y que el tipo de registro y las convenciones sociales, no lingüísticas, sino sociales, culturales, que se asocian a los lenguajes orales y los géneros orales y a los géneros escritos son diferentes. Entonces creo que en vez de, digamos, condenar, hay que aprovechar esa oportunidad para contrastar y para reflexionar sobre esas diferencias. Pilar, no te oigo de repente. Sí, es que he apagado el micro porque había unas sirenas y se me ha olvidado encenderlo. Bueno, Perdón. Creo que tenemos tiempo para un par de preguntas más, que además son breves. Una de ellas es la que hace Beatriz, que es que ¿cómo podemos luchar contra la...
no es Beatriz, es Cristina, me he ido. Parece que sus alumnos tienen dificultad para ajustarse al número de palabras y pregunta que qué pueden hacer. No sé si es que es por arriba o por abajo, no sé si es que les piden más palabras y hacen menos, no sé muy bien. A ver, ¿Cómo ajustarse Cristina, a... ¿Perdón? Vale. 300 palabras, dice Cristina. Y luego la otra cosa que preguntan... Pero, Cristina, ¿se pasan o no llegan? ¿Qué es lo que pasa con las 300 palabras? ¿Que se pasan o que no llegan? Seguramente que no llegan, me imagino. Que han de Sí, ajustarse, pero, ¿no? bueno, bien. Si se pasa, penalizan. Vale. Bueno, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Justamente ahí tenemos todos estos... Vale. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí tenemos todos estos recursos lingüísticos de los que hablaba antes, de paráfrasis, cómo decir lo mismo de otra manera, cómo decir lo mismo con más o con menos palabras, con una orientación o con otra. Bueno, ahí hay que explotar toda esa variedad de posibilidades, ese abanico que nos ofrece la lengua, que nos ofrece la gramática, para justamente ser capaz de ajustarse a este requisito. Es un requisito externo y es un requisito, eso, digamos, escolar es un requisito impuesto desde fuera. Pero bueno, pues todo se puede hacer. Yo hace poco tuvimos que escribir unos textos de 50 palabras para una querida amiga y ahí estuvimos dándole vueltas estuvimos dándole vueltas a los textos hasta conseguir las 50 palabras y las logramos, ¿verdad, amiga? Bueno. Bueno, y la última pregunta era por aquí, sí, de David. Pregunta que para empezar a escribir textos a un nivel de primero de la ESO, ¿qué modalidad textual crees que es más adecuada? Pues seguramente los textos argumentativos son efectivamente los más adecuados porque son los que tienen una estructura, como si dijéramos, más transparente, ¿no? y más evidente y más obvia. Pero yo el primer ejercicio que sugeriría siempre es el de reciclaje. Vamos a coger un texto cualquiera, de lo que sea, argumentativo o no, vamos a darle la vuelta, vamos a hacerle decir otra cosa, vamos a decirlo con más palabras, ahora vamos a decirlo con menos palabras, porque eso me parece muy importante, ser capaces de disociar la parte del contenido de la parte de la estructura, ¿eh? Y si queremos trabajar la estructura, entonces eso, no nos centremos en el contenido, no tengamos que hacerlo todo de una vez, vamos a ir pasito a pasito, vamos a ir poco a poco. Entonces eso, un texto que ya tenga unas ideas desplegadas, reordenarlas, ver qué efectos se produce y decirle, vale, con estas ideas hagamos esto, ¿no? Esta sería mi primera sugerencia, seguramente. Bueno, Anuska, ordenar las ideas en la cabeza, pero ordenar las ideas en la cabeza lo que digo es, si tú tienes una tesis, el momento en que identificas la tesis, las ideas ya están ordenadas en esa tesis, ¿eh? Ya tienes un orden ahí. Luego puedes jugar con ese orden, pero ya lo tienes ahí, ¿eh? Te viene dado por la tesis misma. Esto es lo que quiero decir, que aquí no hay magia, aquí hay oficio, ¿eh? Detrás de esto no hay magia, hay oficio. Bueno, pues sintiéndolo mucho, yo creo que se nos ha agotado el tiempo y tenemos que dar paso a Margot. Y Andrea, bueno, una última dice que si puedes recomendar bibliografía con ejemplos sobre ejercicios en la ESO. Bueno, no sé si Vicky ahí vas a... Bueno, nos pueden escribir. Eso no lo sé, pero si alguien lo sabe, seguro que os lo puede facilitar. Bueno, esto no lo pues, conozco. Nada, nuevamente darte las gracias por apoyarnos, por acceder a participar Siempre. en Grok y muchísimas gracias por tu apoyo y por esta charla tan magnífica. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de conectar con tanta gente.